Jesucristo y sus apóstoles, la verdadera historia. El Evangelio según Lucas, capítulo 1. Son muchos los que se han dedicado a organizar un relato de los hechos que entre nosotros cuentan con toda credibilidad, tal como nos los transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores del mensaje. Por eso yo también, porque he investigado todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden lógico, excelentísimo Teófilo, para que puedas tener la total seguridad de que las cosas que te han enseñado oralmente son confiables. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la división de Abías. Su esposa era descendiente de Aarón y se llamaba Elizabeth. Los dos eran justos delante de Dios y cumplían de manera intachable todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. Pero no tenían ningún hijo porque Elizabeth era estéril y los dos ya eran personas de avanzada edad. Zacarías estaba sirviendo de sacerdote delante de Dios en el turno de su división. Y, según la costumbre del sacerdocio, le tocó entrar en el santuario de Jehová para ofrecer incienso. Y a la hora de ofrecer el incienso, toda la multitud del pueblo estaba orando afuera. Entonces el ángel de Jehová se le apareció allí. Estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y le dio mucho miedo. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tienes que llamarlo Juan. Estarás feliz, radiante de alegría, y muchos se pondrán contentos por su nacimiento, porque él será grande a los ojos de Jehová. Pero no tomarán nunca vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Ya desde antes de nacer estará lleno de Espíritu Santo, y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan a Jehová su Dios. Además, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para volver el corazón de padres a hijos y para hacer que los desobedientes se vuelvan a la sabiduría práctica de los justos, con el fin de tenerle listo a Jehová un pueblo preparado. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de eso? Porque yo ya soy viejo y mi esposa es una mujer
de avanzada edad. Y el ángel respondió: yo soy Gabriel, el que está de pie delante de Dios, y fui enviado para hablar contigo y comunicarte estas buenas noticias. Pero mira, no podrás hablar y estarás en silencio hasta el día en que estas cosas sucedan, porque no creíste mis palabras, que se cumplirán en su tiempo fijado. Mientras tanto, el pueblo seguía esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que acababa de ver algo sobrenatural en el santuario. Les hacía señas, pero seguía mudo. Entonces, cuando se cumplieron los días de su servicio santo, se fue a su casa. Unos días más tarde, Elizabeth, su esposa, quedó embarazada y estuvo 5 meses sin salir de su casa. Decía: esto es lo que Jehová ha hecho ahora por mí. Se ha fijado en mí para liberarme de mi vergüenza. Cuando ella estaba en su 6º mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a visitar a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando el ángel entró, le dijo: te saludo, mujer especialmente favorecida. Jehová está contigo. Pero ella se quedó muy desconcertada con sus palabras y trataba de entender qué podría significar ese saludo. Así que el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero María le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? El ángel le contestó: sobre ti vendrá Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Y mira, tu pariente Elizabeth, que ya está en su vejez, también ha concebido un hijo. Ella, a la que llamaban estéril, ya está en su 6º mes, porque nada de lo que Dios afirma es imposible. Entonces María dijo: aquí está la esclava de Jehová, que me suceda tal como has dicho. Con eso, el ángel la dejó y se fue. Poco tiempo después, María se puso en camino y viajó apresuradamente a la región montañosa,
a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Apenas Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que llevaba en su vientre saltó. Elizabeth entonces se llenó de Espíritu Santo y con voz fuerte exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿A qué se debe que tenga yo este honor, que la madre de mi Señor venga a verme? Porque, fíjate, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que llevo en el vientre saltó de alegría. Feliz también la que creyó, porque lo que se le dijo de parte de Jehová se cumplirá por completo. Y María dijo: Mi alma engrandece a Jehová, y mi espíritu no puede menos que rebosar de alegría a causa de mi Dios, mi Salvador, porque Él se ha fijado en la humilde condición de su esclava. De ahora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho cosas grandes por mí, y su nombre es santo. De generación en generación les tiene misericordia a quienes le temen. Ha hecho cosas poderosas con su brazo. Ha dispersado a los que tienen intenciones arrogantes en el corazón. A los poderosos los ha derribado de sus tronos, y a los humildes los ha elevado. A los hambrientos los ha saciado por completo y con cosas buenas, y a los ricos los ha despedido con las manos vacías. Ha venido a ayudar a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, a favor de Abraham y su descendencia para siempre, tal como les prometió a nuestros antepasados. María se quedó con ella unos 3 meses y luego volvió a su casa. Entonces a Elizabeth le llegó el tiempo de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y sus parientes se enteraron de la gran compasión que Jehová le había mostrado, se alegraron con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño, y le iban a poner el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: No, se va a llamar Juan. Ellos le respondieron: No hay nadie en tu familia que se llame así. Entonces, haciendo señas, le preguntaron al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Su nombre es Juan. Todos se quedaron asombrados. Al instante se abrió su boca y se soltó su lengua y empezó a hablar alabando a Dios. Todos los que vivían en el vecindario se quedaron muy impresionados, y por toda la región montañosa de Judea se empezó a hablar de estas cosas. Los que oían hablar del asunto lo guardaban en su corazón y decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque sin duda alguna la mano de Jehová estaba con él.
Entonces Zacarías, su padre, se llenó de Espíritu Santo y dijo proféticamente: Alabado sea Jehová, el Dios de Israel, porque se ha compadecido de su pueblo y lo ha liberado. Ha hecho surgir para nosotros un poderoso Salvador de la casa de su siervo David, tal como dijo por boca de sus santos profetas de la antigüedad, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para tener misericordia por causa de nuestros antepasados y para acordarse de su santo pacto, el juramento que le hizo a nuestro antepasado Abraham, de que después de rescatarnos de las manos de los enemigos, nos concedería el privilegio de darle servicios sagrados sin temor y con lealtad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y tú, pequeño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de Jehová para preparar sus caminos, para darle a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados, debido a la tierna compasión de nuestro Dios. Por esa compasión, la luz de un amanecer nos visitará desde lo alto, para alumbrar a los que están sentados en oscuridad y bajo la sombra de la muerte, y para guiar nuestros pies por el camino de la paz. El niño creció y se hizo fuerte en espíritu, y se quedó en el desierto hasta el día en que se mostró abiertamente a Israel. El Evangelio según Lucas, capítulo 2. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados, a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí,
el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel,
pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el Festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente.
El Evangelio según Lucas, capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne, persona, verá la salvación de Dios. Por eso, Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camadas de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan, no colecten más de lo que se les ha ordenado. Les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, el Mesías, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego.
El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero. Pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas del Evangelio al pueblo. Pero Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melqui, Melqui de Jana, Jana de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Resa, Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz, Booz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé,
Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalalel, Mahalalel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. El Evangelio según Lucas, capítulo 4. Entonces Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán. El Espíritu lo fue dirigiendo por el desierto durante 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en esos días, de modo que al final tenía hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre. Ahora el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra habitada. El diablo entonces le dijo: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí y yo se la doy a quien yo quiera. Por eso, si realizas ante mí un solo acto de adoración, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a Él. El diablo entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque está escrito, les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte, y te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: dicho está, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Así que cuando terminó de tentarlo, el diablo se alejó de él a la espera de otro momento conveniente. Entonces Jesús, con el poder del Espíritu, volvió a Galilea, y su fama se extendió por toda aquella región. También empezó a enseñar en las sinagogas de ellos, y todo el mundo lo honraba.
Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre el sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová. Después enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él, y empezó a hablarles diciendo: Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Todos se pusieron a hablar bien de él y se quedaban asombrados por las palabras tan hermosas que salían de su boca. Decían: Este es hijo de José, ¿no es cierto? Entonces les dijo: Sin duda me aplicarán este dicho: Médico, cúrate a ti mismo. Y dirán: Haz también en tu tierra las cosas que oímos que hiciste en Capernaum. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Por ejemplo, les digo de verdad que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una época de mucha hambre en toda aquella tierra. Pero Elías no fue enviado a ninguna de aquellas mujeres, sino únicamente a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Además, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero él no limpió a ninguno de ellos, solo a Naamán, el sirio. Entonces, todos los que oyeron estas cosas en la sinagoga se llenaron de rabia. Así que se levantaron, lo sacaron rápidamente de la ciudad y lo llevaron hasta lo alto de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para lanzarlo de cabeza desde allí. Pero él pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Luego bajó a Capernaum, una ciudad de Galilea. Los sábados estuvo enseñando allí a la gente, que quedaba impactada con su manera de enseñar, porque hablaba con autoridad. Ahora bien, en la sinagoga había un hombre con un espíritu, un demonio, y este gritó con fuerza: ¡Ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús el Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé perfectamente quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús reprendió al demonio y le dijo: cállate y sal de él. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Al ver esto, todos quedaron asombrados y empezaron a decirse unos a otros: ¿qué manera de hablar es esa? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y estos salen de la gente. De modo que las noticias sobre él llegaban a todos los rincones de la región. Después de salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón y resulta que la suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le pidieron que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre y la fiebre se le fue. Al instante ella se levantó y se puso a atenderlos. Cuando se estaba poniendo el sol, todos los que tenían enfermos con diferentes enfermedades se los llevaron a él, y él los curó poniendo las manos sobre cada uno de ellos. También de mucha gente salían demonios gritando: ¡tú eres el Hijo de Dios! Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Cristo. Al amanecer, él salió de allí y se fue a un lugar aislado. Pero las multitudes empezaron a buscarlo y llegaron hasta donde él estaba y trataron de retenerlo para que no los dejara. Pero él les dijo: también tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Así que siguió predicando por la sinagoga de Judea. El Evangelio según Lucas, capítulo 5. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret. La gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 botes que los pescadores habían dejado en la orilla para lavar sus redes. Jesús subió al de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde el bote. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva el bote a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Los pescadores lanzaron las redes al agua y atraparon tantos peces que las redes se rompían.
Entonces le hicieron señas a sus compañeros del otro bote para que los ayudaran. Ellos fueron y tanto llenaron los dos botes que casi se hundían. Los pescadores se llenaron de asombro al ver tal cantidad de pescados. Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». Los pescadores se llenaron de asombro al ver tal cantidad de pescados. Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo. De ahora en adelante vas a pescar gente». Ellos trajeron sus botes a la orilla y dejaron todo para seguir a Jesús. Un día, Jesús estaba en un pueblo donde había un hombre con lepra en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús, se inclinó en el suelo delante de él y le rogó: «Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad». Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: «Sí, quiero, sana ya». En ese mismo instante la lepra desapareció. Jesús le ordenó: «No se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda por haber sido sanado, como lo ordenó Moisés. Esto mostrará a la gente el poder de Dios». Sin embargo, las noticias de Jesús se extendían cada vez más. Se le acercaban multitudes para oírlo y para que lo sanara en sus enfermedades. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Un día Jesús estaba enseñando a la gente y unos fariseos y maestros de la ley estaban allí sentados. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, Judea y de Jerusalén. El Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Entonces llegaron unos hombres que cargaban a un paralítico en una camilla. Querían entrar para ponerlo delante de Jesús, pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Así que subieron al techo, quitaron unas tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente, ante Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo: «Amigo, tus pecados quedan perdonados». Los maestros de la ley y los fariseos se dijeron: «¿Quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa contra Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios». Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: «¿Qué están pensando?
puedo demostrarles que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados en la tierra. Tal vez piensen que es más fácil que diga, tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que sí tengo ese poder. Así que Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Puedo demostrarles que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados en la tierra. Tal vez piensen que es más fácil que diga, tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que sí tengo ese poder. Así que Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. De inmediato el hombre se levantó delante de todos, recogió su camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos estaban asombrados y alababan a Dios. Estaban llenos de miedo y dijeron, hoy hemos visto cosas increíbles. Después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví hizo una gran fiesta para Jesús en su casa. Muchos cobradores de impuestos y otros estaban comiendo con ellos. Los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los seguidores de Jesús. ¿Por qué beben y comen con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Le dijeron a Jesús, los seguidores de Juan ayunan y oran con frecuencia, al igual que los seguidores de los fariseos. En cambio, tus seguidores siempre están comiendo y bebiendo. Jesús les contestó, cuando hay una boda, no se puede exigir que los amigos del novio ayunen mientras él está con ellos. Pero llegará el día en que el novio tenga que irse, entonces sí ayunarán. También les contó una historia. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para arreglar uno viejo, porque echa a perder el vestido nuevo, y el retazo nuevo no queda bien con el vestido viejo. Ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo revienta los cueros, se derrama y se dañan los cueros. El vino nuevo se echa en cueros nuevos. Después de tomar vino añejo, nadie quiere tomar vino nuevo, porque él dice, el vino añejo es mejor.
Evangelio según Lucas, capítulo 6. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados, y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió: ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado, Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús le dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre: extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar al día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un grupo impresionante de discípulos suyos
y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón, habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Él entonces levantó los ojos hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobre de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobre de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tienen? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes.
juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tienes tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla, porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimiento. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa.